todos, si pueden apagar los celulares muy especialmente. Muy bienvenidos todos a este momento tan esperado en nuestra institución, con la bienvenida que le damos al doctor Philippe Mérier en nuestra casa y en el país, ya que es la primera vez que viene al Uruguay. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes que son parte de este momento, de esta conferencia, de esta convocatoria a la educación y sus temas. En especial queremos agradecer que nos acompañen autoridades de la educación, del Consejo Directivo Central, Laura Mota, Margarita Luaces, Robert Silva, de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Rosita Ángelo, así como los integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que son parte de esto. Y muy especialmente le queremos dar la bienvenida a nuestro país y a nuestra casa al doctor Philippe Mérier, que hoy dará la conferencia acerca de qué educación frente a los desafíos contemporáneos. El marco de este evento es el sesquicentenario de la fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Dentro de las celebraciones que estamos realizando por ese marco, en el Instituto de Formación Docente se estableció un ciclo de conferencias en que los temas de la educación han sido los protagonistas de nuestros encuentros. El broche de oro del ciclo de conferencias de este año es la esperada y ansiada venida de Philippe Mérier a nuestra casa. Es algo muy particular presentar a nuestro conferencista porque no necesita presentación en nuestro país. Todos sabemos que es un destacado pedagogo, investigador francés que ha investigado, trabajado, dando clases, ha también dirigido instituciones en Francia y sobre todo ha escrito una formidable obra de la que todos conocemos. Me es muy grato decirle, doctor Mérier, que es inútil que lo presente porque todos los que están aquí hoy lo conocen. Y lo conocen a través de la mejor manera, que es a través de la lectura. De modo que la presencia de él significa un conocido en el pensamiento pedagógico del país, esperado y admirado. La conferencia que ha propuesto para la oportunidad trata sobre una pregunta: ¿qué educación frente a los desafíos contemporáneos? El hecho de que sea una pregunta ya de por sí va a la esencia misma de la cuestión. El tema de la pregunta entraña establecer ciertas relaciones entre la educación, que es el elemento que más nos convoca a todos nosotros, y los desafíos contemporáneos. Pone en relación a la educación con los desafíos contemporáneos a través de la invitación a pensar en profundidad, a pensar con lucidez. La reflexión pedagógica invita al conocimiento profundo y a revisar el conocimiento profundo de la historia de la pedagogía. Todos estamos en ese recorrido de un pensar que nos ayude a entender más el hacer educativo, el poder realizar, el poder manejar el alto compromiso cívico que significa la educación en todos sus niveles y la corresponsabilidad de la acción educativa en lo que entraña. La educación frente a los desafíos contemporáneos. Sin duda, los desafíos son parte de la realidad, no son un invento de la educación, aunque sin duda los sistemas educativos influyen y tienen algo que ver frente a los desafíos. Es un desafío en sí mismo sostener la lucidez
que nos permite enfrentar la realidad, enfrentar sus cambios, comprender la dinámica de los hechos históricos, culturales y su acelerada transformación. Y preguntarnos, en consecuencia, cuáles son las claves del pensamiento pedagógico en general y el de los educadores en particular para poder enfrentar esos desafíos contemporáneos. Aspiramos, esperamos y agradecemos el planteo de las ideas de Philippe Mérieux, que hoy tendremos el gran placer de compartir como generadores de nuevas ideas en todos nosotros, que contribuyan a proyectar y a implementar las líneas de acción enfocadas a reconocer y resolver las cuestiones centrales de la enseñanza, de la educación del país y su relación con la región y con el mundo. Parte de poder asumir el papel de la educación en el enfrentamiento de los desafíos contemporáneos y nuestros compromisos en él radica en reconocer la imperativa necesidad de una reflexión más profunda, más lúcida y libre de las ideas, vigilantes contra los dogmas y el pensamiento único. Esta casa, que desde hace 150 años es el lugar de la educación democrática y de la construcción de una educación laica, es un sitio adecuado para recibir al doctor Philippe Mérieux. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes a todas y todos. Merci de votre accueil. Muchas gracias por vuestro recibimiento. Merci, Madame la Directrice. Muchas gracias, señora directora. Merci, Gracias, señor presidente. Merci Gracias a la Sociedad de los Amigos de la Educación Popular por haber organizado este encuentro hoy. Gracias a la Embajada de Francia, que también contribuyó a la organización de este encuentro. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y al mismo tiempo muy inquieto porque tengo que dirigirme a ustedes. Estoy muy inquieto porque vengo por primera vez a Uruguay, llegué esta mañana y no tuve la posibilidad de reunirme con algunos de ustedes para hablar sobre su trabajo, sobre las dificultades que tienen y sobre sus problemas específicos. Entonces, me arriesgo mucho hablando con ustedes de pedagogía y de política educativa, en una forma quizás inadecuada para las problemáticas particulares que ustedes pueden encontrar. También traté de enfrentar el desafío entonces y agradezco a la traductora que está actualmente en la cabina por el trabajo que va a realizar y que no será sencillo porque todavía no nos hemos encontrado y entonces ella va a descubrir esta conferencia al mismo tiempo que ustedes. Algunas palabras de introducción, entonces. Antes de definir los desafíos de la modernidad y las perspectivas a las que nosotros podemos apuntar o tender juntos, quiero decir que la complejidad de nuestras sociedades contemporáneas nos lleva, y sin duda mucho más que antes, a reexaminar nuestras posiciones recíprocas, a las políticas, a los padres, a la sociedad civil,
para aprender en común a educar a nuestros niños. Por el contrario a lo que se dice a veces, la educación no es el monopolio de la escuela, evidentemente. Y la modernidad nos impone educar conjuntamente y no con la sospecha recíproca o la separación recíproca de los niños y los alumnos. Los niños tienen necesidad de la escuela, de sus padres, de otros lugares en donde puedan crecer, y tienen necesidad, y es lo que voy a tratar de mostrar, que todos sus educadores compartan un cierto número de perspectivas comunes. Esto no quiere decir, por supuesto, que todos los educadores van a ocupar el mismo lugar y van a hacer lo mismo. Esto quiere decir que tienen que dejar de minar el trabajo de los otros y más bien encontrar juntos lo que los hace converger y no lo que los separa. Los padres son los primeros educadores de los niños, los reciben en el mundo, le permiten descubrir las primeras frustraciones que el niño va a vivir en este mundo y le permiten también entrar en el lenguaje, en los primeros rituales sociales, le permiten al niño aceptar, participar en una primera colectividad que es la familia. Todo eso evidentemente es esencial. Los padres luego van a confiar a sus niños a la escuela y la escuela jugará un papel determinante en su desarrollo. Pero no por eso los padres van a abandonar su función educativa. Muy a menudo vemos en nuestras sociedades padres que cuestionan la escuela en forma sistemática, que a veces tienen sospechas, que intervienen contra los maestros, mientras que su deber educativo, su primer deber educativo es, no sabemos si pueden asumirlo realmente. Los padres no pueden pedirle a la escuela que sus hijos reflexionen, que los hagan pensar, que los lleven a conocer las grandes obras elaboradas por los humanos, si por el contrario no controlan el uso de las pantallas en la familia, si no se interesan en la salud de sus niños, en el número de horas de sueño de sus niños, si no observan si sus niños tienen la posibilidad de acceder a actividades educativas en la familia y en torno a ella. Sí, los padres son los primeros responsables educativos y siguen siéndolo, aunque confíen sus niños a la escuela. La escuela ocupa un lugar central en el desarrollo del niño, porque la escuela es el lugar en donde el niño va a aprender, pero también y sobre todo es el lugar en donde va a aprender con otros. En la escuela se aprende junto a otros. Y podríamos imaginar que dentro de algunos años, dentro de algunos meses quizás, algunos puedan inventar un sistema de enseñanza estrictamente individual que sea más eficaz en el plano de los aprendizajes que la escuela, como nosotros la conocemos. Pero esos sistemas, por ejemplo, por el medio digital, tendría un defecto muy importante, y es que aun cuando cada niño pudiera aprender mejor, aprendería solo. Y aprendiendo solo, no aprende lo que es esencial para la formación de un ciudadano en una sociedad democrática. No aprendería que hay otras familias que tienen otras prácticas diferentes a la suya, que tienen otras historias diferentes, que hay otro mundo fuera del suyo, y que entrar en el mundo de los adultos es descubrir esta alteridad, es descubrir también que no se aprende contra los otros, sino con ellos, y que
Sus riquezas no son dificultades, sino por el contrario, recursos para nuestros propios aprendizajes. Entonces, la escuela, ese crisol social extraordinaria, en donde los niños juntos llegan a comprender un poco mejor el mundo y a partir de ahí aprenden a dominar su destino en un colectivo solidario. Y luego, al lado de los padres y de la escuela, tengo la costumbre de decir que es necesario que el niño tenga también lugares en donde se pueda expresar en función de sus gustos, de sus preferencias personales, eligiendo la actividad que va a practicar. Esos lugares pueden ser clubes deportivos, lugares culturales, talleres, teatro, astronomía, natación, fútbol o cualquier otra actividad. Y es importante que el niño tenga esa posibilidad de expresarse en todos esos lugares y que la sociedad civil, las intendencias, los países tengan en cuenta que existe una tercera dimensión al lado de los padres y de la escuela que es absolutamente indispensable para el desarrollo del niño, que es el aprendizaje de la responsabilidad, el aprendizaje del ejercicio colectivo de una actividad elegida libremente, que es también el aprendizaje de la socialidad. Nosotros somos todos educadores, ustedes son maestros, profesores, trabajan con padres, al lado de los padres, trabajan con maestros y profesores que son animadores, que trabajan en asociaciones, en clubes, a donde sus alumnos van a practicar diferentes actividades. Y lo que me parece importante en un mundo complicado como el nuestro es que todos juntos tengamos un proyecto educativo común, un proyecto educativo guiado por la investigación del bien común, por la búsqueda del bien común. Nuestras democracias han hecho explotar toda forma de referencia única, toda forma de educación monolítica, pero nosotros sufrimos en este momento por construir juntos perspectivas que nos unan y que constituyan un horizonte para todos nosotros, los educadores. Para poder acceder a este horizonte, será necesario emanciparnos, que nos emancipemos de lo que la institución escolar tradicional construyó para restaurar lo que podría ser la intención de la escuela, su intención fundamental, aprender juntos para crear juntos una sociedad. Después de estas palabras de introducción generales, voy a desarrollar mi presentación en dos tiempos. En primer lugar, voy a recordar algunos elementos de lo que se llama tradicionalmente la crisis de la educación, antes de mencionar con ustedes algunas perspectivas. Una crisis de la educación hoy. Sí, hoy, pero hoy ya era ayer, porque el término de crisis de la educación fue empleado por primera vez por la filósofa Hannah Arendt, exilada en Estados Unidos en 1964, en un libro célebre sobre la crisis de la cultura. Hannah Arendt analiza la crisis de la educación explicando que lo que es problema en la sociedad moderna es que los adultos no están seguros de lo que tienen que transmitir a sus niños, que no están de acuerdo sobre lo que deben transmitir, sobre los valores a transmitir. Y esto provoca una especie de dispersión de la perspectiva educativa y de disolución de esa transmisión necesaria para la perennidad de toda sociedad. Esta realidad que nuestras sociedades modernas están viviendo se expresan por la desaparición de una referencia moral única que caracterizaba a las sociedades tradicionales y que hacía que globalmente
todo el mundo tuviera confianza en una institución que se suponía que encarnaba la buena educación. Cuando yo entré a la escuela, hace mucho tiempo, mis padres me llevaron a la escuela, me instalaron como hoy me instalo en un avión. Es decir, que cerraron, apretaron el cinturón de seguridad y le tuvieron confianza al piloto, al educador. En ningún momento a mis padres se les hubiera ocurrido ir a golpear a la cabina del piloto para explicarle al profesor o al maestro que ponía demasiadas penitencias, que era demasiado indulgente o que el método de lectura no era el mejor. Hoy eso ya no es así. La situación ha cambiado. Un cierto número de padres, quizás aquí no, pero en otros países que conozco no se molestan mucho y van y le explican al piloto que es necesario doblar a la derecha, a la izquierda, y que son ellos, padres, los que conocen la buena decisión y no el piloto. Todo esto es el resultado de un fenómeno que los sociólogos y filósofos llaman la subida del individualismo social o la elevación. Antes hacíamos confianza, teníamos confianza en la sociedad que elegía muchas cosas para nosotros. Mi abuela no eligió su educación, ni su profesión, ni su marido, ni su religión, ni el lugar en donde vivió toda su vida. Tampoco eligió sus placeres, porque la sociedad eligió todo eso para ella. Hoy, ninguno de nosotros aceptaría que la sociedad elegiría para cada uno de nosotros todo eso. Por eso reivindicamos legítimamente el derecho de elegir para nosotros y para nuestros niños lo que consideramos mejor. Esta subida del individualismo social ha sido acompañado por guerras extraordinarias, pero también se ha hundido la confianza en las instituciones y en las grandes instituciones, ya sea la justicia, la salud o la escuela. En efecto, cada uno en nuestras sociedades en donde triunfa el individualismo social no quiere ser tratado solamente como una persona, sino que desea ser tratado él y sus hijos como una excepción. Los padres consideran que su hijo es un ser excepcional, que está excepcionalmente dotado o que tiene dificultades excepcionales, que es excepcionalmente inteligente o débil y que las reglas comunes se pueden aplicar a todos, pero no a él. Entonces, cada uno piensa que las reglas comunes se aplican a los demás, pero no a sí mismo o a sus hijos. Cada uno piensa que en su caso, como es excepcional, deben de aplicarse reglas excepcionales. Y en el fondo, la institución colectiva debe obedecer a los intereses individuales. Esto modifica en forma radical lo que sucede en nuestras clases, en nuestras escuelas, y nos invita a buscar con los padres, con la sociedad civil, con los políticos, lo que podría permitirnos salir de esta yuxtaposición del individualismo para encontrar un horizonte común para la educación de nuestros niños. En este mundo, otro elemento importante apareció y es el cambio de la situación del niño en la familia. Felizmente, vuestro país fue muy adelantado en este tema. La mayoría de los niños que nacen hoy son niños deseados. Está bien, es un progreso considerable. Pero también es un cambio considerable en la organización y la configuración de las generaciones. Cuando un niño es deseado, los padres tienen que hacer la felicidad del niño, pero es el niño el que debe hacer felices a sus padres. El niño, para satisfacer a sus padres que lo desearon y que proyectaron sobre él una serie de deseos y que lo ven como un niño ideal,
tiene que poder satisfacer a sus padres. Este cambio de la situación del niño le da un poder considerable. El niño sabe que nosotros tenemos necesidad de que él nos quiera. Y para que él nos quiera, vamos a hacer todo para satisfacer sus caprichos y sus pulsiones. Esto no sería grave en el fondo, porque es algo que existe desde hace mucho tiempo en materia educativa. La necesidad de acompañar al niño en la salida de lo que nosotros llamamos la primera infancia y los caprichos. Pero esto es particularmente difícil porque estamos ahora en una sociedad donde domina lo que algunos filósofos llaman el capitalismo pulsional, es decir, el triunfo del deseo que debe ser realizado inmediatamente y de la pulsión que debe ser satisfecha enseguida. Un filósofo con el que trabajo, Stiller, muestra que el capitalismo pasó por 3 fases. El capitalismo industrial, evidentemente, es el que ha acompañado los comienzos de nuestra modernidad. El capitalismo financiero, que existe ampliamente y que regula el funcionamiento de la mayoría de nuestros países, pero ese capitalismo financiero ha dado lugar al capitalismo pulsional. Es un modo de funcionamiento basado en nuestras sociedades sobre el triunfo de la pulsión y en particular de la pulsión de compra. Muestra que los niños viven en un universo en donde se les dice continuamente compra, consume. Esto se va a convertir en mercado y comercio. Esto es un derecho y los adultos entran en competencia para darle al niño lo que él quiere. La emergencia de toda una serie de protestas tecnológicas y de cosas nuevas, todo lo digital y lo que caracteriza el funcionamiento técnico de nuestras sociedades, nos da el sentimiento de que somos poderosos y de que podemos en forma instantánea obtener lo que queremos. Hace algunos años estudié los efectos del funcionamiento intelectual de los niños, los efectos sobre el funcionamiento intelectual de los niños de la llegada de la televisión. No hubo tantos efectos, pero hubo efectos considerables cuando llegó cuando llegaron los controles, porque son objetos muy particulares. Son objetos que yo llamé en algunos trabajos, para tomar una expresión del psicoanalista Lacan, yo le puse el falo IT. Esto permite en cada momento obtener satisfacciones, cortar la palabra a quien se quiera y darle la palabra también a quien uno quiera dársela. A tal punto que muchos de nuestros niños llegan con un control en el cerebro o pegado al cerebro y que entran a la clase con ese control tan poderoso que lo que lamentan es que en la clase no pueden cambiar de canal. Están en un solo canal que lamentablemente no puede hacer competencia a todos los efectos de seducción que la era digital y las pantallas les proponen día a día, en forma continua. Estudié mucho tiempo eso y estudié que eso tenía consecuencias sobre las capacidades de atención de nuestros niños. Cuando presenté textos de capacidad de atención a niños de 10 a 14 años, cuando utilicé textos que habían sido elaborados hacía 5 años o 30 años, pude medir que hoy un niño con los mismos ejercicios, veía a menudo su capacidad atencional disminuida a 1/3.
Antes, en donde un niño podía pasar 15 minutos haciendo un puzzle, hoy se quedará 5 minutos y al cabo de 5 minutos querrá que se le proponga otra actividad o hará él mismo hacer otra cosa. Esta aceleración considerable en la que viven nuestros niños, esta especie de dispersión permanente, este llamado a reaccionar en la inmediatez, de estar siempre en la inmediatez, hace urgente la necesidad de diferir, la necesidad de no reaccionar enseguida para permitir entrar en el pensamiento. Y nuestras sociedades contemporáneas tienen necesidad muy particular de reflexionar en lo que podrían hacer para que nuestros niños puedan acceder mucho más al pensamiento, a un pensamiento reflexivo y elaborado, y estar menos sistemáticamente dentro del reflejo de la inmediatez, de la satisfacción inmediata de sus pulsiones y caprichos. Esto es el corolario de otro elemento que es característico de nuestra crisis de la educación, es lo que los filósofos llaman el presentismo. Es la idea de que solo el presente cuenta y que en el fondo no tenemos necesidad de un proyecto de porvenir plausible y compartido, porque tenemos que administrar en primer lugar los conflictos y los problemas que se plantean en la instantaneidad del momento. Este presentismo es un hándicap muy importante para la educación. ¿Por qué? Porque la educación es evidentemente la capacidad para representarse y anticipar el futuro. Es también el hecho de pedir un esfuerzo a los que llegan. Pedirles que esperen para poder acceder a otros placeres y a otras satisfacciones. Es pedirles que no estén siempre dentro del juego, que no necesiten estar siempre en la satisfacción, sino que realicen esfuerzos y se representen ese esfuerzo en función de un porvenir que les permitirá luego el tener otras satisfacciones mucho más importantes que las satisfacciones a las que renuncian hoy, pero que los niños no pueden imaginar. Una sociedad que está totalmente en el presente solo puede sufrir y penar pidiéndole a sus niños que se proyecten en el porvenir. No podrá decir, trabajen y más tarde la sociedad futura tendrás éxito. La sociedad futura no interesa. La sociedad futura es, por ejemplo, el plazo electoral, la capacidad para sacar un crédito, para comprar un auto o un electrodoméstico. La sociedad del futuro se limita a la gestión de previsión de nuestros compromisos, compromisos diarios, y no tenemos una representación plausible que permitiría renunciar a algunas satisfacciones del presente en nombre de algunas satisfacciones que podríamos tener en el futuro. Hay en nuestras sociedades una crisis en la educación y esta crisis marca fuertemente a las sociedades democráticas. Es al mismo tiempo un problema y una oportunidad. Es un problema porque todo lo que acabo de decir necesita el reflexionar juntos en perspectivas comunes, pero es una oportunidad también porque las sociedades tradicionales de las que salimos progresivamente tenían ciertos proyectos educativos y en general eran impuestos en forma vertical por autoridades, ya sea teocráticas o no. Pero hoy, en cierto sentido, estamos delante de un nuevo desafío, que es el de determinar un proyecto educativo común cuando otros antes lo determinaban en nuestro lugar y que nosotros
bueno, lo aceptábamos o alguna vez lo rechazábamos. A partir de ahí quisiera preguntarme con ustedes cómo podemos avanzar juntos. Y voy a preguntarme a partir de 2 puntos de referencia que constituyen para mí 2 maneras de pensar los grandes desafíos de nuestra modernidad. Estos 2 puntos de referencia pertenecen a 2 filósofos contemporáneos. El primero es alemán, Gadamer, que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que se interrogó mucho sobre las condiciones de los humanos para construir democracias. Gadamer escribe esto, y ahí tienen la cita proyectada en la pantalla. Es verdaderamente una tarea gigantesca a cada hombre en cada instante. Su prevención, su plano de deseos, de pulsiones y de interés, suficientemente para que el otro no se torne invisible y no siga siendo invisible. Que el otro pueda existir, que pueda tener razón contra nosotros mismos, que nosotros podamos equivocarnos contra nosotros mismos, que podamos aceptar habernos equivocado contra nuestros propios intereses, dice Gadamer. Esa es la condición necesaria de la democracia, del debate democrático. Renunciar a veces a sus propios intereses, renunciar a veces a sus propias opiniones, aceptar que uno se puede equivocar. Es la aceptación de la democracia, la condición de la democracia, y es algo que no es fácil de comprender y que es un desafío esencial de la educación para los tiempos venideros. Y quizá podamos ir un poco hacia el pasado con una historia que ustedes tienen que conocer porque sus alumnos la conocen, y es la historia de los caballeros de la mesa redonda. Ustedes se acuerdan que esto pasaba en Cornualles hace mucho tiempo. Era el tiempo en el que el rey Arturo reinaba en esa corte y tenía una serie de caballeros en torno a él. Estos caballeros eran seres un poco belicosos y esos caballeros tenían problemas para hablarse unos a otros. Tenían problemas cuando se encontraban porque cada uno de ellos trataba de dominar al otro, trataba de afirmar su poder sobre el otro. Y por eso el rey Arturo le pidió a un carpintero que construyera una mesa mágica que tenía un efecto extraordinario. Y es que cuando se entraba en la sala, la mesa estaba allí y había que dejar sus armas en la entrada, pero no solamente su espada y su lanza, también había que dejar su propia violencia. Había que ser capaz de acceder a esta sala, a esta mesa, dejando afuera todos los deseos, los intereses de los que hablaba Gadamer para poder compartir con los otros. Para comenzar, es necesario deponer las armas, dice el gran antropólogo Marcel Mauss. Es así que el clan, la tribu, supo, y es así que mañana en nuestro mundo las clases, las naciones y los individuos deben saber oponerse sin masacrarse y enfrentarse sin sacrificarse unos a otros. Las crónicas de Arturo cuentan cómo el rey Arturo, con la ayuda de un carpintero de Cornualles, inventó esta mesa milagrosa en torno a la cual los caballeros dejaron de pelearse y se reunieron para hablar serenamente, para compartir serenamente saberes, experiencias y para discutir su porvenir común. Entonces el carpintero de Cornualles sabía construir mesas mágicas, ya no está más. Ya no hay carpinteros capaces de construir mesas en torno a las cuales los humanos puedan sentarse dejando de lado
todos sus intereses y poniendo sus deseos en común. Ya no hay ningún carpintero en Cornualles y por eso es que necesitamos tanto a los carpinteros que son ustedes, maestros, profesores, educadores, que heredaron la carga pesada de construir esta mesa mágica en torno a la cual los alumnos no se peleen, los alumnos se reúnan, los alumnos compartan conocimiento en torno a la cual los alumnos acepten debatir en la serenidad de lo que hacen juntos. Esta mesa mágica será construida por ustedes día a día. Son ustedes la que la construyen cada vez que entran a su clase. Construir esta mesa mágica para la democracia de mañana es vuestra función, es nuestra función. Es la mejor profesión, la que nosotros heredamos de este carpintero de Cornualles, la profesión que heredamos en toda su grandeza y también en toda su complejidad, en toda su dificultad. Entonces, para saber cómo ejercer esa profesión, les propongo explorar 5 pistas. Habría muchos más, pero voy a limitarme a 5 esta tarde. La primera pista: en una sociedad donde el éxito individual se supone que contribuye espontáneamente al interés colectivo, la escuela debe trabajar incansablemente para implementar formas de cooperación que favorezcan a todos y construir el bien común. Creo que esta es una exigencia esencial para el porvenir de nuestras sociedades. Si nosotros queremos continuar viviendo juntos, debemos aprender a aprender juntos en la escuela, en colectivos. Tenemos que hacer de la cooperación el principio activo de nuestras prácticas escolares. Entonces, la cooperación, ¿qué es? Puede tomar formas muy simples la cooperación. La primera forma de cooperación es la entrada escolar. Es una forma de cooperación muy importante y muy banal. Es el hecho de que 2 alumnos trabajen juntos, porque uno de ellos comprendió algo que el otro en realidad no comprendió y que uno se lo explica al otro. En realidad es una cosa muy sencilla, pero tiene una eficacia fantástica, porque en esos casos no está solamente el alumno al que se le explica el que progresa, sino que el alumno que explica también avanza, porque las preguntas de su compañero lo hacen avanzar en su propia comprensión. Y estos 2 alumnos avanzan juntos y descubren que tienen necesidad uno del otro para adelantar, para progresar. Descubren que es uno, gracias al otro, el que adelanta y aprende mejor. Es un descubrimiento extraordinario. Descubrir que nosotros tenemos necesidad del otro y que el otro tiene necesidad de nosotros para aprender. Y deberíamos utilizar mucho más esto en nuestras clases. Deberíamos utilizarlo en nuestras clases cada vez que algunos alumnos están más adelantados y otros un poquito más atrasados. Entonces, los que están más adelantados pueden explicarles a los otros que han comprendido. ¿Podríamos utilizar eso? Algunos países lo han hecho. Lo podríamos hacer de una clase a otra, pidiéndole a los alumnos de una clase más avanzada que ayudaran sistemáticamente a los más jóvenes. Podríamos también pedirles a otros adultos que no sean los maestros, que tengan una función de tutores para hacer ese aprendizaje recíproco que construye solidaridad. Entonces, esta ayuda entre alumnos, nuestros sistemas escolares lo dejaron de lado ampliamente. Francia, en los años 30, antes de Jules Ferry, antes de la creación de los sistemas escolares tradicionales, eligió imponer
lo que nosotros llamamos la forma escolar, que es un modelo vertical de una clase en donde todos los alumnos deben tener la misma edad, el mismo nivel y hacer lo mismo al mismo tiempo, eligiendo lo que llamamos un modelo simultáneo. Un ministro francés llamado François Guizot dejó de lado completamente otra forma de escuela que existía en Francia en esa época, que se llamaba la escuela mutua o recíproca, en donde las clases estaban constituidas por niños de 7 a 15 años. El maestro organizaba la enseñanza pidiéndoles a los más adelantados, a los más grandes, que enseñaran a los otros. Eso fue prohibido. Se impuso el modelo simultáneo, considerando que cuando dos alumnos discutían entre ellos, es que estaban complotando contra el maestro. Probablemente en esa época, esa concepción de la enseñanza era necesaria. Era necesaria para poner un poco de orden en un sistema educativo que tenía que ser centralizado para darle a todo el mundo el sentido de autoridad del Estado. Pero esto tuvo consecuencias particularmente perjudiciables a largo plazo, porque se privó a los niños de un instrumento esencial, el de la cooperación entre pares. Esta cooperación es mucho más importante hoy, porque si no la practicamos dentro de la clase, los alumnos van a socializarse esencialmente fuera de la clase sobre objetos exteriores del trabajo escolar. Van a socializar en la parte deportiva, en el mejor de los casos, o en actividades culturales, pero lamentablemente algunas veces van a socializarse en actividades menos buenas, menos honorables. Podrán participar en grupos en donde la socialización se podría construir sobre la base de la violencia, en lugar de construirse sobre la base del compartir los conocimientos. Es necesario socializarse a través del aprendizaje escolar, porque si no, la socialización secundaria sale de la escuela y enviándola al exterior de la escuela. Por supuesto, vemos todas las desigualdades en el exterior. Por eso es necesario desarrollar maneras más complejas de cooperación. Yo trabajé mucho en mis investigaciones sobre las actividades de grupo que se les propone a los alumnos. Las actividades de grupo son importantes, son necesarias, pero no hay que creer que se desarrollan en forma espontánea y en armonía. Cuando se le pide a 5 alumnos que trabajen juntos, cuando se les pide que hagan, por ejemplo, un panel, y bueno, lo que sucede es que, o un cartel, lo que pasa es que el que sabe escribir, escribe, el que sabe dibujar, dibuja, el que tiene dibujos los trae o fotos, y el que no sabe hacer nada, no hace nada. Pero ahí tenemos una manera de división del trabajo que no tiene nada que ver con la cooperación y que cava aún más las desigualdades. Queremos entonces llevar a nuestros amigos, a nuestros alumnos para que trabajen juntos. Debemos vigilar para garantizar que cada uno pueda aportar algo a la tarea común y pueda sacar algo también. Debemos ser vigilantes sobre el hecho de que el grupo no va a organizarse en forma espontánea, como el que diseña, el que ejecuta. Hay algunos que no hacen nada y hay otros que tratamos de que se vayan al grupo porque impiden que el grupo trabaje, que son los haraganes. Organizar la cooperación es organizar grupos de trabajo en donde estemos seguros de la que preparación individual fue suficiente para que cada uno aporte algo al colectivo.
No es simple. Un pedagogo en Francia trabajó mucho sobre este tema y mostró cómo podían completarse las actividades colectivas con aprendizajes individuales que permitían que cada uno llegara con algo a aportar para los otros, para el grupo entero. Y creo que nosotros tenemos ahí un elemento absolutamente esencial, un elemento fundamental que ustedes encuentran cada vez que piden a sus alumnos que formen una orquesta, por ejemplo, donde cada uno va a aportar su singularidad en un colectivo que tendrá necesidad de él. Que la escuela sea capaz de eso es esencial. Si el niño en la escuela no es capaz de inscribirse en un colectivo que respete su singularidad, un colectivo al que él mismo puede avanzar, la escuela no llena el papel. Pero sin embargo puede preparar para una sociedad de competencia, pero no para una sociedad solidaria. La segunda perspectiva, que me parece que se impone hoy a raíz de la situación que vivimos en la modernidad, es que en una sociedad en donde la satisfacción pulsional, la atracción, la inmediatez ganan siempre a la búsqueda de la precisión, de la justicia y de la verdad, la escuela debe trabajar para que se permita la entrada de la cultura, la alimentación de la cultura. Ustedes a veces van a buscar en Internet una respuesta a una pregunta que se plantean. Piensan que Internet les puede dar una respuesta exacta, pero Internet no les da una respuesta exacta, porque ningún motor de búsqueda tiene la respuesta en función del grado de verdad. Los motores de búsqueda lo hacen en función del grado de atracción o de la inversión comercial de los que hicieron subir los anuncios en el motor de búsqueda. El niño cree que la verdad le va a ser dada enseguida, que basta con escribir y que aparece la verdad. La verdad no aparece en forma tan espontánea. Es necesario buscarla, es necesario trabajar para obtenerla, es necesario comparar las fuentes, es necesario examinar la demostración y la validez de la demostración, es necesario reflexionar en los ejemplos, en las pruebas, es necesario imaginar objeciones y preguntarse si lo que se encontró puede responder a lo que uno quiere. La búsqueda de la verdad es algo complicado. Decimos a menudo que los niños quieren espontáneamente saber, que son naturalmente curiosos. Sí, sin duda, los niños, o muchos de ellos, son curiosos en forma espontánea, pero no es porque quieran saber que quieran aprender. Muchos de ellos prefieren saber sin aprender, porque aprender lleva tiempo, exige esfuerzos, impone a veces dejar material por el camino. Entonces a veces quieren saber sin tener que aprender y para todo eso van a utilizar una serie de prótesis tecnológicas que tienen a su disposición. La sociedad los invita. Yo mismo, cuando yo era joven y que quería sacar una foto, tenía que trabajar con las reglas de la óptica, calcular la relación entre el diafragma y la profundidad del campo. Tenía que hacer casi trigonometría o por lo menos geometría. Hoy, si ustedes quieren hacer una foto net, no tienen necesidad de hacer nada de eso. El aparato calcula eso para ustedes y la foto está allí instantáneamente. Entonces el progreso técnico le dice en forma permanente a nuestros niños, no hay necesidad de aprender, basta con apretar el botón. Pero la escuela no puede contentarse con apretar o presionar el botón.
tiene que abrir el aparato y ver cómo marcha, tiene que aprender, no solamente saber. Y aprender es desconfiar de las reacciones inmediatas, es desconfiar de esas reacciones. Nosotros tuvimos recientemente toda una serie de nuevos conocimientos que llegaron al campo educativo, sobre todo por medio de las neurociencias. No soy alguien que piense que las neurociencias pueden conducir a elaborar una neuropedagogía, más de que la psicopedagogía o la sociopedagogía. Creo que las neurociencias pueden ayudarnos a comprender algunos fenómenos. Y hay una experiencia muy importante en materia de neurociencias que nos enseña mucho sobre lo que acabo de indicar aquí. Esa experiencia retoma un protocolo experimental utilizado por el gran psicólogo Jean Piaget. Este protocolo experimental es muy sencillo. Se le da a un niño de 7 años 2 series de 10 fichas o de 10 monedas, por ejemplo. La primera serie de 10 fichas, las fichas están juntas una contra otras. En la segunda serie, las fichas están muy alejadas unas de otras. Y se le pide al niño en qué serie hay más fichas. Un niño, 9 niños sobre 10 responde que en donde hay más fichas es en la serie más larga. Y responde inmediatamente, responde espontáneamente, sin reflexionar. Hay un niño en 10 que no responde y dice, yo no sé. Y comienza a tomar una ficha de la primera línea y ponerlo sobre cada ficha de la otra línea para contar el número de fichas. Entonces, cuando se trabaja en neurociencia, disponemos de instrumentos para ver lo que sucede en el cerebro y sabemos que ese niño, ese 1 sobre 10 que va a contar en lugar de responder enseguida, es un niño que va a hacer marchar su córtex cerebral. Es la parte que ordena a todo el cerebro, que dirige todo el cerebro y que va a inhibir la respuesta espontánea e inmediata para incitar al niño a calcular, a experimentar, a verificar. Tenemos entonces un niño que no va a contentarse con su intuición inmediata. Tenemos un niño que va a verificar, que va a pasar de la certidumbre inmediata a la investigación experimental de la verdad. Es un pasaje absolutamente esencial. Evidentemente, no tenemos interruptor para lanzar el córtex prefrontal. Si no, la educación sería muy fácil. Nosotros tendríamos un botón y podríamos comenzar la actividad del córtex de nuestros alumnos apoyando el botón, presionando el botón. Pero no sabemos hacer eso, así no se hace. Y felizmente, porque si no, nosotros no estaríamos en la educación, sino en el adiestramiento. Entonces tenemos que inventar situaciones. Son las que se podrían caracterizar por la capacidad en la clase a practicar la desaceleración, es decir, a tomar tiempo, a interrogar la inmediatez, a trabajar a partir de esa inmediatez para reflexionar, para discutirla, para cuestionarla, a transformar la certeza de poseer la verdad en investigación y búsqueda de una verdad que no estamos seguros de poseer. Y esto no es sencillo. Transformar la certeza de poseer la verdad en búsqueda de una verdad que no estamos seguros de poseer siempre será un tema en cuestión. Y este es nuestro trabajo pedagógico. Este trabajo nos impone que no tenemos que
impedir que el niño diga espontáneamente lo que piensa, pero tenemos que permitirle confrontar lo que encontró, debatir con los otros, con textos sobre los que va a trabajar, con trabajos propuestos. Yo aprendí mucho en eso de un pedagogo a quien quiero mucho, es un polaco que trabajó entre las dos guerras y se llama Janusz Korczak. Korczak fue alguien que fundó en Polonia, luego de la guerra de 1914-1918, orfelinatos para los niños que habían perdido a sus padres durante la guerra. Esos niños eran muy difíciles y muy peleadores. Pasaban todo el tiempo peleándose. Entonces Korczak dijo, ¿cómo hacemos para que no se peleen? Entonces dijo, bueno, vamos a ponerlos en penitencia, vamos a castigarlos. ¿Pero qué descubrió? Que si se les castigaba cuando se peleaban, y bueno, no se peleaban más delante de él, sino que iban afuera a pelearse en otro lado, pero que iban a seguir peleándose. Entonces Korczak, preocupado por eso, dijo, bueno, no puedo dejar que los niños peleen, pero si les prohíbo la pelea, van a pelearse igual en otro lado. Pero un día tuvo una idea y dijo, con estos niños yo voy a proponerles un sistema de puntos. Todos los lunes les da 10 puntos, que son 10 puntos de pelea. Si tienen una gran pelea, le sacamos 4 puntos. Si es una pelea mediana, 3 puntos. Y si es una pelea chica, 2 puntos. Y eso funcionó bastante bien, porque en su diario personal, Korczak escribió, los niños comienzan a reflexionar antes de pelearse. Comienzan a reflexionar, y no está mal. Bueno, eso no funcionó mucho tiempo, porque hubo un tráfico de puntos que se puso en marcha en el orfelinato, y entonces él abandonó ese sistema. Pero utilizó otro sistema, más inteligente aún. Les dice a todos, a partir de hoy, ustedes pueden pegarle a cualquiera todo el tiempo que quieran, en cualquier momento, pero con una condición. Y es que le tienen que decir al interesado 24 horas antes. Y entonces se instala en el orfelinato una caja, un buzón, en donde los niños podían escribir a sus amigos, esta es la razón por la cual quiero pegarte mañana. Entonces hay niños que no les gustaba mucho eso porque no sabían ni leer ni escribir. Y entonces él dijo, bueno, no tiene importancia. Vengan y yo voy a ser de escribano público, yo les voy a escribir, ustedes me dictan la carta. Y los niños llegan y dictan a Korczak su carta, quiero pegarle a mi compañero porque... Algunas veces los niños, cuando se les va la rabia y ven que hay que escribir una carta, y bueno, las razones para pelearse desaparecen un poco, no escriben la carta, pero hay algunos que sí la escriben. Y la ponen en la caja, y de noche Korczak toma un cierto número de esas cartas, son anónimas porque sacan los nombres propios, y las lee, se las lee a los niños. Se las lee y las cartas son objeto de discusión en forma tranquila, sin violencia, sin humillación, Los niños discuten y relativizan mucho de lo que está escrito en esas cartas. Korczak no hace ningún juicio, pero va a hacer algo más importante, muy importante y mucho más eficaz. Una vez que leyó alguna de esas cartas, se puso a leer, les leía algunos de sus libros. Él escribía libros para niños, entonces lee extractos de sus libros que cuentan historias de niños
de un niño gobernado por niños, en donde había rivalidades entre ellos, etc. Y ahí hace algo fabuloso. Il invente quelque chose Inventa de fabuleux. algo fantástico. Il dit, Dice, vous avez des pulsions, vous avez ustedes envie de tienen pouvoir. pulsiones, tienen ganas de pelearse. Vous allez attendre Ustedes van a esperar. entre la pulsion Entre la pulsión y el acto il va y avoir du temps. va a haber tiempo. Et ce temps, vous Y allez ese le tiempo consacrer à van a réfléchir dedicarlo a reflexionar ensemble, juntos, mais aussi à vous pero nourrir también avec de la a culture. alimentarse con Vous allez cultura. vous nourrir avec- Ustedes se van a alimentar con obras. Vous allez, d'une certaine manière, Ustedes van, en cierto sentido, utiliser tous ces savoirs que van a les humains ont utilizar élaborés avant vous. todos esos conocimientos que los humanos Ce que vous avez. elaboraron para reflexionar sobre lo que van a hacer. Il redéfinit simultanément Cuando la hace pédagogie et esto, la démocratie. redefine simultáneamente la pedagogía y la democracia, À l'impulsion, le sursis à la porque violence, es dejar de lado la pulsión, la violencia, entrar al diálogo. ¿Qué hace Korchak? il fait Crea ce la qu'a fait mesa le redonda. Cornouailles. Hace lo mismo que el carpintero de Cornualles. Pone a los alumnos en torno a una mesa redonda donde pueden hablar, reflexionar, compartir conocimientos sobre las obras literarias, compartir sus conocimientos para poder desarrollar su pensamiento, desarrollar, Et je crois qu'il fait là quelque chose qui doit beaucoup nous inspirer desarrollarse. Y esto es algo que tiene que inspirarnos. dans un monde Yo digo a menudo que la escuela, en un mundo en donde todo va demasiado rápido, tiene que ser un espacio asumido de desaceleración. d'accélération. Desaceleración. Je vais parfois dans des classes Algunas veces voy a clases voir y un maître, veo une maîtresse, un maestro, una maestra que plantea una pregunta a la clase il y a une petite fille ou un petit garçon y hay una niñita, un niñito que levanta la mano à la question. Il répond à la question. y responden a la pregunta, en general bien, Et le maître et la maîtresse y el maestro o la font maestra ça et passent à la suite. se satisfacen con eso y pasan a la otra. ¿Y qué pasa? Aucune garantie que No tenemos ninguna garantía de que todos los niños hayan reflexionado sobre esa pregunta. No hay ninguna garantía de que todos los niños hayan tenido el tiempo de representarse la pregunta y de comenzar a elaborar una respuesta. la bonne technique, La buena técnica o la técnica buena parole à celui, no es la de dar la palabra al que sabe para seguir, c'est de donner du temps à es chacun dar pour tiempo a cada uno para que elaboren la respuesta. comparer avec la réponse Se puede hacer por escrito para compararla con la respuesta de su vecino, para salir de la inmediatez y para construir vida mental, para construir intelligente. inteligencia en el sentido propio del término. Nous avons là un enjeu fondamental. Tenemos aquí un desafío fundamental, esencial de la escuela. La escuela es el lugar de la inteligencia, del pensamiento, de la densidad del pensamiento, por lo tanto del enlentecimiento, ir más despacio, tomar el tiempo de pensar y de reflexionar en lo que se dice, tomar el tiempo de buscar la precisión, la justicia y la verdad, Ne pas se précipiter no precipitarse sobre una respuesta inmediata. là une formation Esta es una formación necesaria para el ciudadano du citoyen qui le vaccine que va a vacunarlo contra todas las tentaciones de precipitarse en las provocaciones demagógicas, les théories en las teorías obscurantistas dans les o idéologies. en las ideologías mortíferas. Prévenir cela Prevenir dans esto la classe, en la clase, prenant le temps de tomando el réfléchir. tiempo para reflexionar, es fundamental. Entonces ustedes me dirán, Nous n'avons pas vraiment nosotros no tenemos realmente el tiempo para hacer todo eso, porque están los programas, beaucoup de choses à faire. hay muchas cosas que hacer en la clase y todo eso nos ocupa, nos lleva mucho tiempo. Y yo les voy a responder citando a Rousseau, hay que perder tiempo para ganarlo. Si dès les petites classes, l'enfant Si apprend à desde las réfléchir, clases más
pequeñas el niño aprende a reflexionar, se gana mucho tiempo para lo que viene, mucho tiempo para después. Aprender a pensar, aprender a reflexionar es absolutamente esencial. Tercera pista. En una sociedad en donde lo que se consume y lo obsoleto llevan la delantera, a menudo en el marco de una pedagogía bancaria, algunas veces hay que hacer un trabajo verdadero. Hay que ver cómo se hace una obra de arte con la paciencia de los talleres y eso hacer la evaluación, la que permite tornarse no mejor que los otros, sino mejor que uno mismo. Conocen ustedes al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que estuvo en el centro de la actualidad hace menos de una semana, después que el nuevo presidente electo en Brasil dijo que no quería oír hablar de él en ninguna de las escuelas de ese país. Paulo Freire decía que lo que regula la educación en su forma más detestable es el hecho de identificar el trabajo escolar con un objeto que puede ser monetarizado, como en un banco. El alumno hace un trabajo, tiene una nota, se va con su nota, paga el trabajo y todo se termina ahí. Si el alumno hizo un trabajo malo, tiene una nota mala y ya está. Nos detenemos ahí y después todo el mundo está contento, el profesor puso una mala nota, juzgó que eso no valía mucho, el alumno hizo un trabajo malo, se va, a él le pagan por lo que vale y bueno, no se avanza, no se progresa. Salir de esa pedagogía bancaria es salir de esa forma de remuneración por medio de la nota. Es ir hacia un medio, hacia una pedagogía en donde la evaluación va a permitir mejorar el resultado. Esto no es una cosa muy grande, muy importante. Pero si cuando un alumno le da un texto, ustedes le dan consejos para que lo mejore y recién tomen en cuenta la segunda o la tercera lectura, entonces ese alumno habrá progresado. Ustedes habrán permitido que el alumno mejore, habrán hecho un verdadero trabajo. Un trabajo en el cual el alumno va a interiorizar en forma progresiva la exigencia que se ejerce en su persona. Si queremos que el alumno sea exigente consigo mismo, es necesario, evidentemente, que el alumno interiorice la exigencia descubriendo que puede mejorar lo que hizo, que puede corregir lo que hizo, que puede perfeccionar lo que hizo y que puede ir hasta esa obra de arte que va a permitirle sentirse orgulloso de sí mismo, proponer algo a sus compañeros y aprender algo de lo que creía no ser capaz de aprender. Después de haber 1, 2 y 3 tentativas, va a poder escribir un buen texto, va a poder participar de un panel, porque trabajó, volvió a trabajar, retomó su trabajo. Entonces habrá comprendido lo que es ser exigente consigo mismo. Y cualquiera sea la profesión que tenga después, lo hará bien. Porque habrá aprendido a interiorizar la exigencia, habrá aprendido que siempre se puede ir más allá y que no debemos nunca contentarnos con la mediocridad, aun cuando sea sancionada con una mala nota.
Cela nous amène Esto nos lleva un peu la réflexion a distinguir différentes fonctions. las diferentes funciones de la evaluación. Bien sûr, il y aura Por supuesto, al final habrá una evaluación que llamamos c'est-à-dire sumativa, es decir, le va a decir al alumno cuál es su nivel, pero va a venir tarde. Antes será necesario ayudarlo a progresar al alumno, a progresar meilleur que lui-même, para pas pour devenir meilleur que les autres. para ser mejor que sí mismo y no mejor que los otros. No es interesante ser mejor que los otros, es mucho más interesante ser mejor que uno mismo, aún para los alumnos que tienen dificultades. Yo fui un pésimo alumno en educación física, no sabía saltar a la cuerda, pero un día uno de mis profesores de educación física me mostró que aún yo podía progresar. Y a partir de ese día me reconcilié con la educación física. No porque me haya convertido en un alumno mejor que los otros. No, seguí siendo un alumno flojo en educación física, pero descubrí que podía avanzar, que podía mejorar. Hay alumnos que nunca mejoran porque han interiorizado la idea de que son poco inteligentes, que nunca van a tener éxito y que entonces no es necesario, no vale la pena hacer esfuerzos. ¿Para qué? Con esos alumnos hay que hacer retroceder la fatalidad. Hay que volver a trabajar, volver a insistir, ir hasta que el propio alumno se sienta orgulloso de su trabajo. Y en ese momento él habrá comprendido algo esencial, que ser exigente consigo mismo nos hace progresar y nos pone al servicio de todos. Cuarto elemento que me parece importante, cuarta pista, en una sociedad que virtualiza la economía, los intercambios entre humanos y los cambios entre los hombres y el mundo, en una sociedad de las pantallas, en donde todo es artificial. Los juegos electrónicos, podemos matar mucha gente, no les hace mal, al final del partido se levantan. En una sociedad en donde todo es artificial, pienso que la escuela tiene que permitir que reencontremos el sentido de lo real. Encontrar el sentido de lo real es encontrarse con la resistencia del objeto, del diálogo con el objeto, ya sea un objeto material o cultural, ya sea un objeto fabricado o de saber, encontrarse con la resistencia del objeto y hacer de eso una manera esencial y constitutiva de la construcción de la atención. Ser atento, concentrarse. Hay un filósofo americano que se llama Crawford, que me gusta mucho y que tiene una característica extraordinaria porque es profesor de filosofía y en su medio tiempo y en la otra mitad de tiempo repara motores de motocicletas en un garaje. Y como profesor de filosofía y de educación se interesó mucho en la función del trabajo manual para los niños. Y muestra muy bien en sus libros que lo que es un problema para los niños que nacieron con una pantalla en la mano, y los niños que ustedes tienen en la escuela nacieron con la pantalla en la mano, es que les falta algo en el contacto con la realidad, con la resistencia del objeto. Son niños que inmediatamente ven todo a través de las pantallas y de una virtualización del mundo. No tienen ese sentido del trabajo en lo que es diálogo con el objeto, con lo real.
si yo fuera un de ceux qui doivent uno de los que tienen que fijar los programas de la escuela primaria, qu'à la fin de l'école diría que al final de la escuela primaria todos los alumnos tendrían que poder fabricar solos, en tout cas pratiquement seul, o en todo caso casi solos, un taburete, un banco de madera, sin cola ni clavos. fabriquer seul un tabouret de Fabricar solamente un taburete, no muchos de entre nosotros podemos hacerlo, mais si nous apprenions à le faire, pero si aprendemos a hacerlo, aprenderíamos mucho. nous apprendrions beaucoup Aprenderíamos mucho de la paciencia necesaria, demander des conseils à ceux qui de los consejos que hay que pedir a los que saben, de la précision du geste, de la precisión del gesto que necesitamos tener. de l'exactitude Aprenderíamos mucho de la exactitud, porque es necesario que entre l'un dans l'autre. una cosa entre en la otra en forma perfecta para que el banco esté derecho. Aprenderíamos mucho Capacité de nuestra capacidad y ganaríamos mucho en capacidad d'accéder à l'excellence. para acceder a la excelencia, Excellence qui nous pero a una excelencia que nos ayudaría rentrer dans a entrar pas seulement les objets, no solamente en los objetos, sino en la cultura, porque el conocimiento escolar es como la madera, como el hierro, como la tierra, es resistente. No podemos hacer lo que queremos con todo eso. si je me mets en colère, No puedo hacer cualquier cosa con una madera. Si me enojo porque el banquito porque no lo puede armar, eso, bueno, no funciona, ça ne sert à rien. no sirve para nada. Es como por ejemplo si les grito a los tomates pensando que van a crecer rápidamente. Voy a aprender que es necesario tener paciencia, tener un diálogo con el objeto. Il faut que je lui obéisse. Es necesario que yo le obedezca a ese objeto para poder tener poder sobre él. Pero con las matemáticas, con la física, es lo mismo. Son instrumentos con los que yo dialogo y que se resisten a mí. Por supuesto, no puedo entender enseguida la gramática, la física, las matemáticas. Esas materias Non seulement comprendre, son resistentes frente a nosotros, construire mon intelligence. pero yo puedo hacerlo despacio, construyendo mi inteligencia. Y creo que en la modernidad hoy tenemos necesidad de eso. Tenemos necesidad de que nuestros niños encuentren esa resistencia, porque nosotros tenemos niños que por medio de las pantallas, de lo digital, tienen demasiada tendencia a vivir en el poder total. De la télécommande, El poder puissance du jeu électronique, on est tout puissant. del control, el poder. On est tout puissant, on peut faire ce qu'on veut. Somos poderosos. Por supuesto que hay reglas que hay que aprender, pero nos sentimos poderosos C'est un jeu. con esos instrumentos. Alors je crois que oui, Entonces creo que sí, hay algo esencial que es el trabajar concretamente, y cuando digo concretamente y con los objetos, c'est pas simplement no es simplemente, y por supuesto tomé el ejemplo del banco, pero son los objetos del conocimiento también. Trabajar con los objetos del conocimiento, trabajar concretamente con el teorema de Pitágoras, con el teorema de Tales, con el subjuntivo, trabajar concretamente con tal o cual noción de física o tal o cual elemento de la literatura. No puedo, no comprendo, no entiendo, pero ese trabajo que se hace, que hace el carpintero para fabricar el banco, es el mismo trabajo que permite al niño se fabriquer des savoirs fabricarse conocimientos confrontándose con los objetos culturales que le transmitimos. Cinquième et dernier élément Quinto elemento petit tour d'horizon, de esta pequeña vuelta de horizonte. En una sociedad en la que creemos poder encontrar nuestra satisfacción y satisfacer nuestros deseos en el consumo ce qui est épuisable, de lo que es agotable, la energía, por ejemplo, y todo lo que poseemos, la escuela tiene una responsabilidad esencial, c'est de permettre à y chaque es enfant
permitir que cada niño d'accéder aux biens communs acceda fondamentaux. al bien común fundamental. Les biens communs fondamentaux, Los c'est bienes les comunes droits fundamentales son los derechos fundamentales de la persona, mais aussi d'accéder à pero también acceder a la idea, a la satisfacción que nosotros sentimos cuando compartimos la cultura ce qu'elle a d'inépuisable. en lo que tiene de inagotable. Il y a une grande différence Hay una gran diferencia entre una torta y la cultura. dans un gâteau. En una torta, cuanto más como, menos queda para los demás. Dans la culture, En la plus cultura, j'en prends, cuanto más tomo, je peux en donner aussi. más puedo dar a los otros. Et ça, c'est une différence. Y esa es una diferencia esencial. Une société, Una sociedad, quand on y réfléchit, por último, cuando reflexionamos un poco, se define por lo que ella dice a los niños del lugar en donde pueden encontrar placer. Nosotros les decimos a los niños, tú podrás encontrar tu placer porque tendrás objetos que podrás consumir. Ou est-ce que nous disons, O les decimos, bien sûr, por supuesto, tienes derecho a todos los objetos. Eso te permite vivir decentemente. Pero encontrarás placeres también en el compartir de la cultura. Encontrarás placer en la comprensión del mundo. Encontrarás placer en el intercambio con tus similares. La cultura podrá reunir a todos. nous ne montrons pas à nos- Si nosotros no mostramos a nuestros niños que la posesión, que la violence que la violencia, qui se déchaîne contre les autres, que l'égoïsme que el egoísmo sont finalement source son de fuentes malheur. Si nous ne montrons de pas à nos desgracia, enfants que c'est le si no mostramos a nuestros niños que es el compartir, que es fuente de felicidad, el compartir lo que comprendimos, lo que creamos, si no les mostramos eso a nuestros niños, entonces no les mostramos el porvenir. plutôt nous les enfermons O dans un avenir qui más sera bien los bien cerramos en un porvenir oscuro. Alors que je vous disais Entonces les decía en mi introducción que nos sociétés que nuestras sociedades democráticas tienen necesidad de hacer converger les préoccupations, las preocupaciones, las acciones, los compromisos de los educadores, de les faire converger de hacerlos vers des valeurs communes. que convergen con valores comunes. Ces éducateurs, ce sont les parents, ce sont les enseignants, Son, los educadores son los padres, los maestros, los profesores, los animadores, los hombres y las mujeres de los medios de comunicación, todos los que están en los que en la ciudad se interesan en la educación. Entonces les propongo, para enfrentar el desafío de hoy, el compartir y el hacer compartir ampliamente 5 valores que yo enuncié. La première, c'est la coopération. La cooperación es el primer valor. La seconde, c'est la El segundo es la desaceleración. La troisième, c'est El tercero, la exigencia consigo mismo. la quatrième, c'est la El cuarto valor es la confrontación résistance de l'objet. con la resistencia del objeto. La cinquième, Y el quinto valor es el placer de compartir el conocimiento. propose de Les propongo que trabajen sobre esos valores. Por supuesto que pueden encontrar otros, pero trabajar sobre valores que sean federativos. c'est-à-dire Es decir, que permitan hacer converger, unir nuestras acciones educativas. enseignants, Padres, educadores, sociedad civil, pero también différentes disciplines, dans profesores de distintas disciplinas en la misma escuela, profesores de diferentes especialidades en la misma escuela. partager ces valeurs, Compartir esos valores à nos spécificités. no quiere decir que renunciemos a nuestras especificidades. Tanto los padres como los maestros, los profesores, cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero compartir los valores de un porvenir posible para nuestros niños, eso permite dinamizar el trabajo, unificar el trabajo, permite dar sentido colectivo a nuestro trabajo. Je ne sais pas No sé exactamente qué es lo que sucede aquí en Uruguay, pays où je vis, pero en el país en el que vivo, muchas veces me encuentro con educadores que están qui sont en perte
decepcionados, que tienen un sentimiento de no ser tratados como tienen que serlo. Encuentro educadores que tienen un sentimiento de tener que estar todo el tiempo reaccionando contra una especie de bulimia, de consumo, de inmediatez. Encuentro educadores que a veces están decepcionados, descorazonados, porque me dicen, y es una expresión francesa, que tienen el sentimiento de que están vaciando el océano con una cucharita. Y comprendo su sentimiento. Comprendo su inquietud. Comprendo incluso su tristeza, su amargura, porque el trabajo es difícil. Pero lo que les digo también a esos educadores es que lo que pasa en su clase puede permitir a algunos niños, y a veces solamente a un niño, pero aunque así fuera, sería formidable el que ese niño pudiera descubrir lo que es un ciudadano en una sociedad democrática y ejercer su ciudadanía en forma serena y pacífica. Por supuesto, en los medios de comunicación estos no son títulos importantes. Los grandes títulos son cuando los adolescentes transgreden la ley, cuando otros se pelean, cuando hay tráfico de drogas, cuando otros se suicidan. Esos son los grandes títulos de los medios de comunicación. Toda la violencia que ustedes evitan con su trabajo, la sociedad no la ve. La sociedad no la ve y los medios de comunicación tampoco, porque como ustedes evitan esa violencia, no existe. Entonces, es un poco frustrante ser eficaz haciendo cosas que no se ven. Es un poco frustrante, pero puedo comprender ese sentimiento en los colegas con los que trabajo. Pero les digo, sobre todo, no se descorazonen, no crean ser inútiles. Por supuesto que sus alumnos no van a venir a agradecerles todos los días a la salida de la escuela o de clase. Son muy raros los alumnos que vienen a la salida. Gracias, señor, gracias, señora, me dieron algo extraordinario. Estoy muy contento. Gracias a ustedes pude ver y le debo un reconocimiento eterno. No, eso es muy raro. No hay que esperar eso. Pero si sucede, mejor. Pero no vale la pena esperar eso. Nuestra satisfacción está en el hecho de que día a día tenemos que crear espacios de transmisión serena y de construcción de saber. Crear esa mesa redonda en donde los alumnos puedan encontrarse sin enfrentarse, en donde los alumnos puedan encontrarse, descubrir cómo enriquecerse unos a otros y cómo enriquecerse con los tesoros de cultura de vuestra sociedad y de toda la humanidad. El educador no trabaja solamente por el futuro, es el futuro. En una sociedad que está absorbida por el presente en su totalidad, el educador mira más allá. Entonces, el que mira más allá a veces tiene el sentimiento de ser maltratado en el presente, pero debe tener también la satisfacción de saber que es él el que prepara el porvenir. Por lo tanto, para terminar estas palabras, quiero decirles que su trabajo es esencial. Ustedes tienen el poder de hacer que el mundo sea mejor. Tienen el poder para crear la mesa redonda cada vez que entren a su clase, para que el alumno deje la violencia en la puerta y para que la sociedad de mañana sea más justa y más solidaria. Gracias por su atención.
juste un post-scriptum Solamente pour tout éducateur. esto para terminar, para todos los educadores, una máxima de un educador francés que me gusta mucho, Fernand Deligny, que dice a propósito de la actitud del educador: el peor mal que puedes hacerle es prometerles y no cumplir. De hecho, pagarás caro y será justicia. Tenemos que aprender a cumplir lo que prometemos, porque si no, no podemos pedirles a nuestros alumnos que cumplan lo que prometen.